Muy buenos días, minasan, ohayo gozaimasu. Qué lindo es poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Pero les voy a confesar algo. Para mí, estas grabaciones son tan difíciles de hacer. No solo porque no los puedo ver, eh, no puedo saber cuáles son los oyentes que están compartiendo con nosotros, sino también me es difícil al pensar en aquellos pastores, siervos de Dios, siervas de Dios, amigos, vidas que toman este momento como un tiempo especial para recibir bendición. Pienso en los profesionales que en este tiempo están esforzándose, cada uno en sus investigaciones, en los universitarios, llenos de conocimientos, nuevos desafíos, proyectos, pero a la vez siendo conscientes que oír la palabra de Dios también es necesario para sus vidas. Pienso en los dolientes, en aquellos desesperanzados que se animan a estar un tiempo, aunque fuera como lo estamos haciendo a través de una pantalla, pero creyendo que estamos reunidos en el nombre precioso del Señor Jesús y el Espíritu Santo ministrándonos a cada uno. Y entonces se hace difícil pensar, ¿y qué les voy a decir? ¿Saben qué se me ocurrió? Recordar lo que le pasó al apóstol Pablo cuando llegó a Grecia, un país célebre por su cultura, por sus conocimientos, por su filosofía, un país que llenaba y guiaba a todo el mundo de aquel tiempo, transmitiéndoles todo conocimiento intelectual y cultural. Pero miren lo que él dice cuando llega a ese célebre país. Dice allí Corintios, 1 Corintios capítulo 2, amados, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. La vida del apóstol Pablo, que al igual que Grecia, era una vida llena de conocimientos, muchos estudios y sabiduría, él decía que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Toda su vida estaba centrada en aquella cruz del Gólgota. Y pensando en esto, yo quiero hablar un poquitito de los 3 clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz. Todavía en el día de hoy hay un dilema de qué forma tenía la cruz de Cristo. Algunos decían que solamente era un madero, como muchas veces se menciona, porque era solamente un tronco erguido en el que se ataba o se clavaba a los malhechores. Otros piensan que era como una T, donde se pudo extender sus brazos. Otros recuerdan a la que era como un cuadrado, ¿sí? con forma de X, como es la cruz de San Andrés. No importa, hoy no va a ser nuestro tema el debatir cuál fue la forma que tenía la cruz, o como la cruz que hoy colgamos en nuestro cuello. ¿Cuál sería la forma? No importa, lo que sí sabemos es que en esa cruz Jesucristo fue clavado. Después sus amigos pudieron ver aún sus manos horadadas, sus pies horadados, y nosotros así le veremos en nuestro reencuentro en la patria celestial. Entonces, clavos de hierro clavaron a Jesús en el madero. Pero
esos clavos solamente de hierro fueron tan poderosos para sostener a Jesús. Quienes los estaban mirando, los soldados, incrédulos, judíos que lo odiaban, comenzaron a desafiarlo. Y el desafío consistía en esto: si eres tan poderoso, si realmente eres el Hijo de Dios, mostranos que lo eres, descendiendo de la cruz, y entonces creeremos en ti. Si a Jesús, a la cruz, lo hubieran mantenido fijo estos 3 clavos de hierro, como recién les decía, Él se hubiera bajado para manifestarles y hacerles comprender a los hombres quién era Él. Pero hay 3 clavos invisibles que lo mantuvieron fijo, más allá de estos desafíos humanos. Hace muchos años, en 1960 o tal vez antes, hubo un evangelista belga llamado Fernand Legrand, y él le puso nombre a estos 3 clavos invisibles, y me parecen nombres muy adecuados y yo quiero compartirlo con ustedes. Legrand decía que el primer clavo invisible que mantuvo firme en la cruz a Jesús fue su obediencia a Dios. Heme aquí para hacer tu voluntad, era el lema de Jesús. Se manifestó su obediencia a Dios desde que nació, cómo se condujo, los amigos que buscó, los milagros, las acciones que realizó, toda su vida, y llegando al final de su vida, aún en su muerte, Él manifestó su obediencia a Dios. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero por favor, que no se haga lo que yo quiero. He venido para hacer tu voluntad. La obediencia a Dios lo mantuvo en la cruz. Le podría haber respondido al desafío de los hombres con palabras o acciones, pero le respondió con un silencio que se traduce: quiero obedecer a Dios para que el mundo crea y sea salvo. Hubo un segundo clavo invisible, y a este clavo invisible le pondríamos o lo titularíamos el amor que tuvo Jesús para con nosotros. El amor para con nosotros lo mantuvo firme en la cruz del Calvario. Jesús manifestó su amor de distintas formas, acercándose al necesitado, sanando, teniendo compasión del leproso, de las mujeres, de los niños, bendiciéndolos. Manifestó su amor cada día de su vida con sus íntimos, con sus discípulos. La medida de su amor llegó a tal punto que leemos que en la última cena Él se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Pero la medida del amor de Dios, plena, imposible de comprender con nuestra mente. Tendríamos que tener una sabiduría superior para entenderla y sondear en ella. Tendríamos que tener un idioma angelical para que yo les pueda explicar cómo es ese amor. Es el amor que demostró allí, no bajando de la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Es por eso que en Efesios dice que es imposible poder comprender solos este amor. El apóstol los invita a que los creyentes todos juntos, cada vez que nos congregamos, podamos llegar a descubrir y a recibir juntos la
descripción, la manifestación de un amor que es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan grande, que los llena todo. Separados no lo podríamos comprender. ¿Cómo le respondió Jesús a la invitación de los hombres que lo odiaban? Con un silencio. Y en ese silencio les decía: no me bajo de la cruz, porque te amo de tal manera que ese amor me tiene aquí sujeto. El tercer clavo invisible podemos decir que es el peso de nuestros pecados. Y fue el clavo más doloroso, porque hay mucha gente, aún hoy en este mundo, que no se identifica con la crucifixión en el Gólgota y sus propios pecados. Muchos todavía hablan de el odio que tenían los judíos, la envidia, pero también en ese peso, en ese sufrimiento, estaba nuestro odio, nuestro enojo con Dios al no comprender su voluntad, sus secretos, al entender que no todo lo que pasa es su culpa. También podemos decir, bueno, fue la falta de compromiso, el desinterés en Pilato, pero también está nuestro desinterés a conocer más de Dios, a descubrir de su amor, a profundizar en qué quiere Él para nosotros. Podemos hablar de la traición de Judas, pero también en ese peso del pecado están nuestras traiciones. También la negación de Pedro, pero no solamente en la cruz estaba cargando el peso de la negación de Pedro, sino también nuestras negaciones a la fe en nuestras acciones cotidianas. Decimos que este clavo fue el más doloroso, porque el sufrimiento que Jesús pasó en la cruz tuvo que ser más grande que todo el peso por el pecado de los hombres. En nuestras reuniones tenemos aquellos creyentes en Cristo Jesús, tenemos un momento maravilloso, el que denominamos Eucaristía, y es el momento del partimiento del pan y compartir la copa de bendición. Y solemos cantar una canción preciosa, y esa canción habla que amamos la cruz de Jesús y la sangre que Jesús vertió, porque ellas no solo lavan nuestro pecado, sino que transforma toda nuestra alma a la imagen de aquel que tanto nos amó. Es como la frase característica de mi padre, nuestro pastor Eduardo Rodríguez. Él dice que la cruz de Cristo cambia la vida y la forma de vivir. ¿Qué les parece si terminamos esta mañana con nuestros corazones y labios dando gloria a Dios en una oración? Y en esta oración tú puedes decirle al Señor: gracias por tu obediencia a Dios Padre, porque esa obediencia borra mi desobediencia. Gracias, Señor Jesús, por amarme tanto, porque tu amor inunda y sana todo desamor, toda falta de cariño que hasta hoy sufrí en mi vida. Gracias, Señor, por todo el sufrimiento pasado y soportado, porque por ese sufrimiento mis pecados, todos, han sido borrados y perdonados. Amén.
aquellos que conocemos al Señor, solamente hay alabanza, gratitud. Y en esta mañana les invito a sumar un compromiso. Cada día yo no responda con tantas palabras a Dios, sino que con silencios de palabras, pero con acciones y actitudes, le pueda decir: hoy te soy obediente, hoy quiero amarte más, Señor. Con mis acciones decirle: hoy te agradezco y te alabo por tu obra por mí. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Pero ¿saben? Yo hoy tengo el placer de anunciarles que el próximo domingo, como Centro Cristiano Megumi, tenemos nuestro nuevo encuentro presencial. Allí en Cruce Varela, en el Instituto Manuel Belgrano, a las 11 de la mañana, si Dios nos permite, estaremos todos juntos para celebrar el gran amor de Dios. Sean muy bienvenidos. No solo la